Oh Dios y amante Padre, gracias por este privilegio que me das de llevar tu palabra y tu mensaje a tu pueblo. Permite que tu Santo Espíritu abra sus corazones y entendimiento para que estas palabras sirvan de testimonio a ellos y puedan ver y reconocer los eventos que están ocurriendo en nuestros tiempos y que anteceden el regreso de Cristo por los tuyos, la proximidad de su regreso y la importancia de seguir los consejos del Mesías sobre nuestro propio proceder en estos momentos cruciales que se avecinan. En el nombre de tu Hijo amado, te lo digo y te lo pido. Amén. Muchas profecías sobre los tiempos finales se han estado cumpliendo desde hace muchas décadas y los líderes del pueblo de Dios no son capaces de reconocerlas. Vamos a mencionar aquellas que anuncian el fin de los tiempos, las señales del fin, para que ustedes puedan reconocerlas también. Esa es nuestra misión en el Ministerio Última Alianza. Empecemos por aquellas mencionadas por Cristo al mostrarle las señales del fin a los apóstoles en Mateo 24, cuyas señales, inequívocamente, son las señales que tenemos que observar en nuestros tiempos. Cuando Cristo personalmente se las ofreció a los discípulos, también nos las dejó a nosotros. Decir la hora y el día y decir los síntomas de que la hora y el día están a la puerta son dos cosas diferentes, y eso es exactamente lo que hizo el Maestro: presentar y explicar los síntomas de que la hora y el día están a la puerta. Por esta razón, las palabras de Jesús en Mateo 24 son clave para este propósito. Veamos esta cronología detalle por detalle una vez más. Digo una vez más porque ya he presentado esta cronología en mi programa Las señales del fin. Voy a estar usando la versión Reina Valera antigua para beneficio de aquellos que quieran verificar y seguir las citas bíblicas. Primero, en Mateo 24, versos 4 al 5, Jesús le dijo a los apóstoles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Podemos enumerar cientos de episodios de los últimos años en los cuales miles se han presentado representando falsamente a Cristo y o reclamando que vienen en su nombre. Son miles los rostros de los engañadores. Para presentarlos aquí me tomaría horas y solo nos conduciría a caer en contienda con sus seguidores, ya que son miles los que han caído en esos engaños y los que han sido confundidos en sus propios cimientos. Segundo, también les digo en el verso 6: oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Han escuchado mencionar guerras en las noticias? ¿O han escuchado de rumores y amenazas de guerra? Por esas cosas de la vida. En estos momentos hay guerras en diferentes partes del mundo a la misma vez. Hay rumores y amenazas de serias guerras en el ambiente. Todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. No se puede tomar estos eventos para decidir que ya es el fin de los tiempos y que el regreso de Cristo está a la puerta. Es una evidencia de que la palabra de Jesús se cumple y que lo que sigue se ha de verificar también. Tercero, el Maestro siguió diciendo en los versos 7 y 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambre y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Siento que estas palabras comienzan con la expresión ¿por qué?,
tenemos que entender que lo que dice Jesús aquí es una explicación de las cosas que se verán durante los eventos del verso 6, de ninguna manera después, sino durante. Me llaman la atención las expresiones nación y reino. El maestro hace diferencia entre ambos términos y nosotros debemos aclarar y reconocer esa misma diferencia. El término reino no se usa en nuestros tiempos, porque en aquellos tiempos implicaba una asociación militar, económica y o política de dos o más naciones. En nuestros tiempos hablamos de ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Hablamos de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hablamos de G7. El G7 son los países, son 7 países que pertenecen a la globalización. El G20 son otros 20 países que están bajo el dominio del G7 y que también pertenecen a los países de la globalización. La OEA, la Organización de Estados Americanos. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los aliados, el Eje, la UE, la EA, NAFTA, etc. Pero todas estas cosas son juntamente el principio de dolores. Cuando dijo que esto es solo el principio de dolores, lo dice porque para aquellos que podemos reconocer estas señales, sabremos que los eventos finales han comenzado a desfilar ante nuestros ojos. Cuarto, siguió aclarando en los versos 9 al 12. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. El Mesías nos advierte, usando la expresión entonces, que durante ese principio de dolores las cosas seguirán empeorando, pues habrá persecución por causa de su nombre, habrá matanzas por causa de su nombre, y seremos aborrecidos aún por los mismos cristianos, y entre los mismos cristianos se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos. Nada de esto me es extraño en nuestros días. Las diferencias de dogmas han traído infinidad de denominaciones religiosas o de iglesias, y cada una reclama tener a Cristo entre ellos, reclaman ser los verdaderos y que los demás son falsos. Esta situación ha traído recelos, resentimientos, escándalo, unos a otros se aborrecen y ha habido y seguirá habiendo conflictos de persecución. La conquista de Norteamérica se originó por la persecución contra los protestantes en Europa. Más tarde, hubo persecución en América, en Norteamérica, por parte de los protestantes contra otras denominaciones. Y ha habido matanzas entre los mismos cristianos en diferentes partes del mundo. Podemos mencionar durante la década de 1820 a 1840 persecuciones entre cristianos en Norteamérica, donde hubieron grandes matanzas. Esto no es nuevo, ya ha estado ocurriendo en nuestras narices y en nuestra propia casa. Tenemos que estar de acuerdo en que por causa de tanta maldad, los ánimos de caridad se han ido opacando y es común escuchar frases de desprecio hacia los necesitados en vez de caridad, motivadas por la maldad que nos rodea, por la duda, por la incertidumbre, por la desconfianza. La gente anda con los cristales arriba y ven a los necesitados en muchas ocasiones con temor y enojo. Quinto, aconsejó y amonestó en el verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cristo amonesta a los cristianos a permanecer fieles hasta el último momento, a no permitir
que estas situaciones y eventos nos alejen de sus consejos y su presencia. ¿Creen ustedes que ser tibios es perseverancia? Hay millones que creen y le llaman Señor, Señor, pero viven sus vidas a escondidas, juegan con los dioses de este mundo, coquetean con el diablo y se justifican en el nombre de Jesucristo. Lo peor, cuando venga Cristo a buscar los suyos, los tibios no lo van a reconocer, sino hasta que se hayan quedado con la bestia, llorando y gimiendo de amargura. Sexto, advierte en el verso 14: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta advertencia es clara y absoluta, no se presta a interpretaciones convencionales. El mensaje de Cristo en estos precisos momentos se está predicando por todo el mundo. Hay noticias constantes sobre esto y sobre las decenas de misioneros que mueren cada semana en ese ministerio. El Maestro no dice que el Evangelio será aceptado, solo dice que será predicado, y esa es nuestra realidad. Mientras yo menciono estas cosas, en todas partes del mundo ahora mismo hay cientos de misioneros llevando la palabra divina. Entonces, es el tiempo del fin. El fin ha comenzado. Cristo está a la puerta. Séptimo, la advertencia mayor, en el verso 15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo. El que lee, entienda. Esta parte del mensaje de Jesús está dividida en 3 importantes partes y las veremos una por una. La expresión, por tanto, nunca inicia una idea, siempre se usa para terminar una afirmación. Generalmente está precedida por la expresión por cuanto. Por cuanto yo, ministro del Ministerio Última Alianza, les presenté este mensaje, por tanto, yo quedo libre de culpa, según Ezequiel 33, versos 1 al 6, y libre de cargos. Durante los últimos 10 versos, Cristo le ha presentado a su pueblo los por cuantos de esta profecía. En los próximos versos, el Mesías continuará presentando los por tanto, que implican el final del mensaje. Primero, nos habla el Maestro sobre la abominación del asolamiento. No se trata de una simple abominación, sino de una tal abominación que causará desolación. Si usted no es cristiano verdadero, si usted es un cristiano frío, tibio, esta profecía no le produce ni idea de la realidad que representa. Nos dice en segundo lugar que esta abominación fue vista por el profeta Daniel. De las 4 bestias que vio Daniel en el capítulo 7, versos 7 al 8, la cuarta fue la más espantosa y terrible. Entonces, Cristo nos dice que veremos esa cuarta bestia, la bestia de 7 cabezas y 11 cuernos, de los cuales solo le quedaron 8 al comando y control de los asuntos de la Iglesia. A finales de la década de 1930 hasta mediados de la década de 1940, 10 grandes imperios, 10 cuernos, que arropaban los 7 continentes, las 7 cabezas, se enfrascaban en una lucha que amenazaba la paz de todos sus dominios. Ante la amenaza de que los primeros 7 cayeran bajo el control de los otros 3, un pequeño imperio, el Cuerno Pequeño, los Estados Unidos de Norteamérica, hizo su entrada al escenario de la guerra, inclinando la balanza a favor de los primeros 7 y logrando la derrota y caída de las potencias del eje. 3 grandes imperios, 3 cuernos, caen ante la presencia de los norteamericanos, el Cuerno Pequeño, y estos comienzan su escalada entre los imperios
más poderosos del mundo, y es a principios de la década de 1990 cuando se convierten en el imperio más poderoso del mundo. Me refiero al imperio de los norteamericanos, al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad son los que dictan la gran mayoría de las políticas internacionales, militares, económicas, sociales, religiosas, etc., y ante los cuales se doblega a la gran mayoría de los habitantes de la tierra. De hecho, son el vehículo predilecto de Satanás para dictar leyes y políticas anticristianas, convirtiendo esta gran bestia de 8 cuernos en el anticristo. De hecho, al final del verso, Cristo nos expresa que hay que leer la profecía de Daniel para entender esto. Octavo, consejo para el pueblo. De los versos 16 hasta el 18, los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. De los versos 15 hasta el 18 se desprende que la situación para los cristianos a la subida de la bestia al poder será tal que Cristo nos amonesta a huir de inmediato. Satanás no tiene que ocupar el puesto de líder de la iglesia para que se verifique la profecía del verso 15. Él convencerá a los líderes de la iglesia para modificar y o cambiar las leyes de Dios y aceptar las leyes de la bestia y del anticristo, establecidas a través de ese gran sistema de gobierno que los representa ante los hombres, la abominación desoladora. Todas esas leyes abominables han sido aceptadas por los líderes de la iglesia en el lugar santo. No cabe duda de que la profecía declarada en el verso 15 está en pleno cumplimiento y en breve se completará. Ahora hay que leer para entender lo que sigue según los versos 16 hasta el 18. Noveno, el lamento de Jesús, versos 19 y 20. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que su huida no sea el invierno ni el sábado. En estos versos se encierran 3 asuntos difíciles. Primero, la decisión de huir por causa del nombre de Jesús, teniendo fe en que su sabio consejo nos guía a una decisión sabia. Segundo, las embarazadas han de pasar una etapa difícil en la cual la fe será definitiva. Y tercero, la huida durante el invierno, allí donde el invierno es severo, será asunto de vida o muerte. Y repito que la fe es vital en estos momentos. Queda preguntar, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué habremos de orar para que nuestra huida no sea en sábado? Décimo, advertencia final, verso 21. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Cristo anuncia una gran aflicción. En algunas versiones usan el término tribulación, una aflicción única. Pero el asunto aquí es que esa aflicción solamente será reconocida por los verdaderos cristianos, los cuales, celosos de los mandamientos y doctrinas del Padre, podrán percibir y apreciar cómo Satanás, por medio del anticristo, habrá ido estableciendo sus propias leyes y dogmas, las cuales serán aceptadas y reconocidas como las leyes y dogmas de la Iglesia. Algunas hijas de la gran ramera ya han adoptado las leyes del sistema de la bestia, modificando las leyes y dogmas de Dios para con sus congregaciones, pisoteando de esta manera el lugar santo. 11, el final y su regreso. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados,
ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este tiempo será tiempo de confusión, de fuertes pruebas para los cristianos. Muchos que no están firmes en su fe y que no sabrán perseverar caerán confundidos. La aflicción amenaza con acabar hasta con los escogidos, pero justamente por causa de estos días serán acortados y Cristo vendrá por todos aquellos que hayan perseverado. Los versos 23 hasta el 26 nos presentan algunas de las situaciones que se verán durante esta gran aflicción y nos advierten de cuidarnos de no caer en ellas. 12. ¿Cómo ha de ser su regreso? Verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién dijo que el regreso de Cristo por su pueblo será en secreto? Cuidado, lo veremos venir en las nubes del cielo. Nadie nos podrá engañar diciendo Él está aquí o Él está allá. Porque cuando venga, lo veremos regresar, tal como una vez sus apóstoles lo vieron subir al Padre, según Hechos, capítulo 1, versos 9 hasta el 11. Claro que los líderes de la iglesia no quieren hablar de este tema. Es más fácil ignorarlo que alarmar al pueblo y provocar la persecución por parte de la bestia. Esa es una actitud peligrosa. Es como negarle al pueblo el derecho a saber que un huracán lo azotará inminentemente y esperan al mismo día de la tormenta para salir corriendo, cuando ya la tormenta está encima. Para los cristianos verdaderos, es fácil reconocer que el tiempo de la gran aflicción o gran tribulación ya ha comenzado. Los líderes de la iglesia quieren continuar viviendo en la comodidad, la opulencia y buscando el agrado del sistema de gobierno global, porque le temen y no son capaces de reconocer en este sistema a la bestia y al anticristo. Confío en que estas palabras llenarán de luz sus corazones y que sus espíritus podrán entender que el anticristo, que la bestia, ya está sobre nosotros y que reina sobre los 7 continentes. Este es el momento de perseverar, mantenernos firmes y evitar lo que falta, que es la marca de la bestia. Se lo digo todo en el nombre de Jesucristo. Amén.